Hola otra vez. Esta es la parte 3 de la clase 6 de Econometría 1. Vamos a seguir viendo temas de inferencia en el modelo lineal general. Bueno, estamos en la página 18, de la misma manera que hicimos cuando trabajábamos con el modelo con dos variables. Para hacer inferencia vamos a necesitar hacer un supuesto adicional, que es el supuesto de normalidad del término aleatorio del modelo. Recurriendo otra vez a la notación matricial, ese supuesto se escribe de esta manera. El vector aleatorio mu tiene una distribución normal multivariada, cuya media es un vector de ceros. Ese es el primer supuesto que hacíamos. Y la matriz de varianzas y covarianzas viene dada por el segundo supuesto, que es que tiene forma sigma cuadrado por la identidad. Esto lo que nos está diciendo básicamente es que tenemos n distribuciones normales, cada una con media 0, varianza sigma cuadrado y con 0 correlación entre sí, ¿ok? Solo que lo estamos escribiendo de una forma medio complicada. Como resultado de este supuesto, tenemos que el vector de estimadores mínimo cuadráticos, beta sombrero, tiene una distribución normal multivariada también. Entonces, la pregunta que aquí les hago es, primero, ¿por qué? Es decir, ¿por qué cada uno de los beta sombreros que están dentro de este vector tiene una distribución normal? Esto me lo tendrían que decir ustedes. Y en este caso tenemos k distribuciones normales que guardan cierta correlación entre sí, y esto también me lo tendrían que decir ustedes. La manera de escribir esto, nuevamente usando notación matricial, es esta. El vector de variables aleatorias de estimadores beta sombrero tiene una distribución normal con estos parámetros. Vector beta es el vector de esperanzas, esto es porque sabemos que bajo los supuestos clásicos los estimadores mínimo cuadráticos son insesgados, y también bajo los supuestos clásicos demostramos que esta matriz que está acá es la matriz de varianzas y covarianzas de ese vector de estimadores. Entonces, presten mucha atención en lo que sigue de esta clase, es que cuando hablemos de un vector de estimadores, vamos a estar hablando de una distribución multivariada, y por lo tanto vamos a tener que decir cuál es su vector de medias, cuáles son sus varianzas y cuáles son sus covarianzas, ¿ok? Cuando tenemos variables aleatorias unidimensionales, la esperanza es un número y la varianza también es un número, y no tiene sentido hablar de covarianzas de la variable aleatoria porque es una única variable aleatoria y por lo tanto hay una distribución normal univariada, ¿ok? Muy bien. Empecemos por los test de hipótesis simples. Hasta ahora, cuando veníamos hablando del modelo con dos variables, solamente planteamos hipótesis simples. Ahora vamos a generalizar esos resultados antes de movernos a hipótesis compuestas, que es este otro tema que vamos a ver más adelante. La forma general de escribir una hipótesis simple, ahora que estamos trabajando con matrices, va a ser esta, ¿no? La hipótesis nula dice que la combinación lineal C' por beta menos R es igual a 0, donde C es algún vector de K constantes y R es algún escalar, cualquier número que nos interese. Noten, como ya lo hemos repetido bastantes veces, que escribir C' por beta es lo mismo que escribir esta combinación lineal de parámetros, ¿no? Así que decir que C' por beta menos R es 0 es lo mismo que decir esto que tenemos acá. Obviamente, dependiendo de los valores que asignemos a C, a cada uno de los elementos del vector C y al número R, podemos considerar distintos casos particulares para H0. Entonces, yo ahora les voy a plantear distintos casos particulares de hipótesis y ustedes me deberían decir cuál es el vector C y cuál es el valor de R que corresponde a cada uno de esos casos particulares. Esta es una hipótesis que ya la hemos visto mucho,
¿Qué pasa cuando la de significatividad individual me refiero? ¿Qué pasa cuando yo postulo la hipótesis nula de que alguno de los coeficientes, por ejemplo, beta j es igual a 0? ¿Cuál es el vector c que estoy usando en este caso y cuál es el valor para r? Otra posibilidad es plantearse hipótesis de valores particulares para algún parámetro. Entonces, ¿qué vector c estoy eligiendo y qué valor de r para este caso particular? En que la hipótesis nula dice que beta j es igual a r. Otra posibilidad, igualdad de dos coeficientes. Si la hipótesis nula dice que beta j es igual a beta h, ¿cuáles son los valores del vector c y cuál es el valor de r que corresponde? Bueno, y como estos, infinidad de otros ejemplos que se nos podrían ocurrir, ¿no? Que involucren sumas, diferencias de combinaciones lineales entre los coeficientes del vector beta. Bueno, dijimos que con el supuesto de normalidad del término aleatorio, el vector de estimadores mínimo cuadráticos tiene esta distribución normal multivariada. Entonces, si esto es cierto para el vector beta sombrero, tiene que ser cierto esto para la combinación lineal de los estimadores mínimo cuadráticos. Y acá, bueno, ustedes me tienen que decir bien por qué, explicar bien esto, asegurarse bien que queda claro, pero déjenme volver a insistir. Acá tenemos un vector de variables aleatorias y esta es una distribución normal multivariada. Su esperanza es un vector de números y acá tenemos una matriz que describe todas las varianzas y todas las covarianzas posibles. En este caso ya no tenemos un vector, tenemos una combinación de variables aleatorias, por lo tanto tenemos una nueva variable aleatoria que es unidimensional, que fue construida a partir de k variables aleatorias, que las multiplicamos por constante c y les restamos un número r, pero esto es una variable aleatoria unidimensional y por lo tanto va a tener una distribución normal unidimensional. ¿Por qué? Ustedes me lo tienen que responder. ¿Por qué esto es normal y por qué es unidimensional, univariada, mejor dicho, esta distribución normal? La esperanza y la varianza de esta nueva variable aleatoria, que es la combinación lineal de los beta sombreros, va a venir dada por esta expresión y la varianza por esta otra expresión que las vamos a obtener ahora. Entonces, la esperanza de C' beta sombrero menos R, acuérdense que esto es lo que postula la hipótesis nula, entonces yo quiero ver cuál es el valor esperado de la hipótesis nula. Perdón, la hipótesis nula no postula esto, porque la hipótesis nula postula algo acerca de lo desconocido, de beta. Entonces la hipótesis nula dice que C' por beta verdadero es igual a R. Lo que nosotros queremos ver es cómo estimar esa hipótesis nula y este es el estimador de esa combinación lineal. Otra vez entonces, ¿cuál es el valor esperado de esta combinación lineal de estimadores? Bueno, simplemente tienen que aplicar esperanza a esta combinación lineal. Fíjense que C es un vector de constantes que puede salir hacia la izquierda. Recuerden que el orden de los factores altera el producto, así que si esto está premultiplicando al vector aleatorio, tiene que salir premultiplicando. Entonces nos queda C' por la esperanza de beta sombrero, que sabemos que bajo los supuestos clásicos es igual a beta. Y el valor esperado de R, que es un número, es el mismo número. Así que este es el valor esperado de esta variable aleatoria. La varianza de esa variable aleatoria la obtenemos acá en este otro renglón. Fíjense que acá yo me pregunto por la varianza de esta combinación lineal de estimadores menos una constante. La varianza de la constante, por supuesto, es 0, así que esta varianza es igual a la varianza de esto simplemente. Y esta es la varianza de una combinación lineal de los beta sombreros, que ya vimos que es igual a la forma cuadrática que tenemos aquí. Entonces, tenemos C' por C, o sea,
la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero, premultiplicada por C', posmultiplicada por C. Para tener mayor intuición sobre esta, acuérdense que esta es la forma cuadrática, para tener un poco más de intuición sobre esto, piensen que si yo tuviera un solo beta sombrero, me pregunto por la varianza de una constante por ese beta sombrero, diría la varianza es igual a la constante al cuadrado por la varianza de beta sombrero. Como acá tenemos un vector, no tenemos un solo beta sombrero, sino k beta sombreros, la manera de sacar al cuadrado, entre comillas, las constantes es premultiplicar y posmultiplicar por esas constantes, en este caso el vector, ¿no? Esa es la intuición detrás de la forma cuadrática. Y como sabemos que cualquier matriz de varianzas y covarianzas, que es lo que tenemos acá, es semidefinida positiva, sabemos que esto siempre es no negativo para cualquier vector C. Entonces, volvamos acá, sabíamos que C' por beta sombrero menos R tenía esta distribución normal, ahora ya obtuvimos las expresiones de su esperanza y de su varianza, reemplazamos eso aquí debajo, ¿ok? Entonces, esto que no es ni más ni menos que la estimación de la hipótesis nula, bajo la hipótesis nula tiene esta distribución. Y por supuesto podemos estandarizarla. Para estandarizar dividimos el valor esperado, dividimos la estimación, o sea, nuestra variable aleatoria, que vimos recién que tiene distribución normal, la dividimos por su desvío estándar. Entonces esto tiene distribución normal estándar, bajo la hipótesis nula, por supuesto, ¿no? Fíjense bien que acá, si bien estoy dividiendo por una expresión en donde hay metidas vectores y matrices, esto es un escalar y por eso puedo dividir por la raíz cuadrada de esto. Simplemente porque esto es un escalar. Si no, chequen, tenemos sigma cuadrado, que es un número. Este es un vector 1 por k, esto es k por k y esto es k por 1. Esto es todo 1 por 1 y por eso podemos dividir por el desvío estándar. De otra manera, jamás podemos dividir por una matriz, jamás podemos dividir por un vector. Recuerden, parece trivial, pero por eso les insisto en la importancia de chequear permanentemente la dimensión de los vectores y de las matrices mientras van haciendo operaciones. Con esto ya podríamos proceder a evaluar esta hipótesis nula, si no fuera porque todavía hay algo que desconocemos, que es sigma cuadrado. Entonces vamos a estimar sigma cuadrado. Recuerden que el estimador es S al cuadrado. ¿Se acuerdan? S al cuadrado, que es la suma de los errores al cuadrado dividido n menos k. Entonces reemplazamos S al cuadrado en esta expresión y por lo tanto, bueno, esta es la expresión de la varianza estimada de esta combinación lineal de estimadores que tiene S al cuadrado en vez de sigma cuadrado. Entonces, ahora sí, bajo la hipótesis nula de que esta combinación lineal es igual a R o de que esta combinación lineal menos R es 0, que es lo mismo, el estadístico de prueba resulta ser este que tiene una distribución T con n menos k grados de libertad. Entonces, por supuesto, hay que recurrir a una tabla, a esta tabla de los percentiles de la distribución T con n menos k grados de libertad para obtener los valores críticos o los p-valores. Entonces, otra vez, acá vuelvo a escribir el estadístico de prueba. Fíjense que lo que tenemos en el denominador es el valor, es la raíz cuadrada en realidad, de la varianza estimada de esta combinación lineal de los parámetros, de los estimadores, perdón, ¿sí? Entonces, recuerden que esto es un número. Nosotros vamos a tener una estimación de esto que la vamos a usar para construir el estadístico de prueba. El vector de constantes C, entonces, fíjense que
esa varianza estimada es igual a esto, o sea, esta varianza estimada sale de acá, entonces eventualmente sale de alguna manera de la matriz X' inversa, trabajada por estos vectores C, ¿no? De constantes. El trabajo que hacen los vectores C, y acá otra vez pretendo que ustedes tomen una hoja y un lápiz y vayan pausando el video y vayan probando, por ejemplo, que lo que yo les estoy diciendo ahora, cómo se ve para K igual a 2, que es el caso más simple. Lo que les quiero decir ahora es que el vector de constantes C, que está premultiplicando y posmultiplicando a esta matriz X' inversa, ese vector selecciona ciertas filas y columnas de la matriz X' inversa. Entonces, fíjense que si llamamos A sub JK al elemento que está en la fila J y columna K de la matriz inversa X', cada elemento de la diagonal de esta matriz me refiero, es la varianza estimada del estimador beta sombrero sub K, ¿sí? Es S al cuadrado por A sub K sub K. Entonces, y cada elemento fuera de la diagonal son las covarianzas. Las covarianzas estimadas del estimador beta sombrero J con el estimador beta sombrero K. Eso sale haciendo S al cuadrado por elemento en la fila J, columna K, de la matriz X' a la menos 1. Así que, insisto, construyan una matriz inversa X' a la menos 1 poniéndole estos nombres genéricos en cada fila, cada columna. Y fíjense para distintos vectores C, por ejemplo, qué pasa si C1 es 1 y C2 es 0, qué pasa si C1 es 1 y C2 es menos 1. Prueben con esos ejemplos y fíjense qué resultados obtienen cuando computan usando esta fórmula la varianza estimada de la combinación lineal de estimadores, ¿ok? De todas maneras, por si no quedó bien clara esta pregunta, yo lo voy a dejar en la guía como de autoevaluación que acompaña este video. Entonces veamos algunos casos particulares de hipótesis simples que se pueden todos evaluar usando el mismo procedimiento que vimos recién, ¿no? Con el estadístico de prueba T. Otra vez, empecemos por el primer caso, el más simple, el test de significatividad individual. Supongan que queremos evaluar esta hipótesis nula que dice que el verdadero valor de beta sub K es 0. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos que usar este estadístico de prueba. Básicamente tomar en el numerador la estimación de la hipótesis nula. En este caso es beta sombrero sub K menos 0, que es lo que ponemos en el numerador, dividido el desvío estándar estimado de ese estimador, del estimador que está acá arriba. El desvío estándar estimado de ese estimador, recuerden de lo que vimos recién, que es la raíz cuadrada de esto que tenemos acá. ¿Ok? Y eso tiene, ya sabemos, bajo la hipótesis nula, o sea, si fuera cierto esto, una distribución T con n menos k grados de libertad. Vayamos a otro ejemplo. Igualdad de dos coeficientes. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar la hipótesis de que el verdadero beta k es igual al verdadero beta L? Entonces, trasladado esto en términos de el vector C y el número R, de la forma general en que escribimos la hipótesis nula, acá tendríamos todos los elementos del vector C son ceros excepto CK, que vale 1,
CL que vale menos 1 y R que vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribimos el estadístico de prueba? Bueno, tenemos que ver, escribir la estimación de la hipótesis nula. Es beta K sombrero menos beta L sombrero menos 0. Eso es lo que ponemos en el numerador del estadístico de prueba. Y en el denominador del estadístico de prueba tenemos que poner el desvío estándar estimado de esa combinación lineal que tenemos acá arriba. O sea, el desvío estándar estimado de beta sombrero K menos beta sombrero L. Y ya sabemos que la estimación de esto es S al cuadrado por, otra vez, vayan y desarrollen la forma cuadrática, A sub KK más A sub LL menos 2 veces AKL. Todos estos son elementos que están en distintas filas y columnas seleccionadas por el vector C de la matriz inversa de X'. Y sabemos que este estadístico, bajo la hipótesis nula otra vez, tiene distribución T con n menos k grados de libertad. Vamos a un último caso de cualquier combinación lineal entre coeficientes. Supongan que queremos evaluar esta hipótesis nula, que beta k más 40 veces beta L es igual a 0.04. Esta combinación lineal parece súper caprichosa, de hecho lo es, pero vamos a ver que tiene la forma típica que nos va a interesar evaluar cuando miremos acá al final de esta clase un ejemplo empírico. ¿Ok? ¿Qué haríamos si queremos evaluar esta hipótesis nula? Bueno, otra vez tenemos que construir el estadístico de prueba con la estimación, ¿sí?, de esta hipótesis nula. El estimador de esta hipótesis nula es el estimador de beta K más 40 veces el estimador de beta L menos 0.04, que es el verdadero valor de esta combinación lineal si la hipótesis nula es cierta. Y dividir por el desvío estándar de esa combinación lineal. Dividimos por el desvío estándar estimado de esa combinación lineal, que ya sabemos que va a ser esto. Otra vez, ustedes deberían ir desarrollándolo, pero esa varianza estimada es, vuelvo para atrás, esa varianza estimada es sigma al cuadrado por el vector C, en este caso fíjense que tiene todos ceros, en la posición K tiene un 1, porque está beta K, en la posición L tiene un 40, y R es 0.04 en este caso. Entonces, este vector C va eligiendo de la fila K y de la fila L multiplicada por 40 distintos elementos. Entonces, lo que nos termina quedando acá en la expresión de la varianza estimada es A sub KK, fila K, columna K de la matriz inversa X', 40 al cuadrado por el elemento en la fila L, columna L de esa misma matriz, más 2 veces por 40 por el elemento que está en la fila K y en la columna L. Todo esto que es muy trabalenguas, yo sé que si ustedes pausan y van escribiendo, no digo que sea una obviedad, pero digo que podrían acomodar un poco más, ¿ok? Muy bien. Y terminamos aquí con hipótesis simples y en otro video nos queda el tema de hipótesis compuestas.